Hola, bienvenidos a todos a este primer bloque de la asignatura en el que vamos a trabajar el concepto de internacionalización. Vamos a hablar durante el estudio de estas primeras unidades de aspectos que resultan fundamentales para entender la dimensión internacional de una empresa. Para eso, lo primero que vamos a hablar es de los motivos en las primeras epígrafes de estas primeras unidades didácticas, de los motivos que llevan a una empresa a plantearse la salida más allá de sus fronteras, a internacionalizar su actividad. Vamos a ver también cuáles son los aspectos fundamentales que cuando de tomar esa decisión se trata tenemos que considerar. Vamos a hablar de los factores clave a considerar, cuáles son los factores que apoyan nuestra decisión de internacionalización en un proyecto, en una empresa. Y por último, vamos a hacer un breve repaso de las etapas que tenemos que ir cumpliendo hacia ese proceso de salida hacia nuevos mercados de mi proyecto de inversión, de mi proyecto de construcción, de mi actividad, de mi producto, de mi servicio, como os comento. Por último, veremos también os repasaremos los conceptos claves que tendréis que manejar durante el estudio de este primer bloque de la asignatura. Y es que hoy en día nuestro tablero de juego es el que os muestro aquí. Es un tablero que no cuenta con fronteras, que estamos hablando de que yo, empresa de desarrollo de servicios en España, estoy poniendo un proyecto en Vietnam, sin ningún tipo de condicionante, más allá de, evidentemente, los que tenemos que analizar, condicionantes de diferentes aspectos, diferentes tipos, como vamos a ver a continuación, como pueden ser legales, técnicos, de demanda, pero básicamente y sobre el papel podemos decir que tenemos acceso a un mercado tremendamente globalizado, un mercado sin fronteras. Eso evidentemente nos exige mucho más, nos exige, al igual que nos abre un abanico de oportunidades, nos obliga a exigirnos mucho más porque nos, digamos, somete a una competencia mucho más feroz, una competencia mucho más agresiva que la que teníamos o a la que estábamos acostumbrados en nuestro mercado local. Y es que el enorme desarrollo, el enorme crecimiento del comercio internacional en los últimos años y con ello la enorme demanda que se ha producido debido al crecimiento de las distintas regiones del mundo, ha hecho que este comercio internacional se convierta en elemento clave en el balance de situación de muchas empresas de muy diferente tipo, así como también en las economías de distintos países. Según datos de los últimos estudios que se han publicado en la ONU, estamos hablando de que en los países avanzados prácticamente un 50% de su PIB proviene de su actividad internacional, esto es, de sus exportaciones de recursos naturales, de servicios, de productos, etcétera. Por tanto, os podéis imaginar cómo hoy y más que nunca tenemos que atender a esa dimensión internacional. No podemos obviar esa dimensión internacional en nuestros proyectos, en nuestros productos, en nuestra actividad empresarial. Cuando de tomar la decisión de internacionalizarnos se trata, obviamente nos enfrentamos a tres elementos clave cuya decisión, cuyo análisis tenemos que abordar de manera decisiva y evidentemente con toda la información y la formación posible. El primer factor que os comento es el de identificar cuáles son las diferencias, cuáles son los contrastes que nos vamos a encontrar cuando salimos más allá de las fronteras de los mercados a los que estamos acostumbrados. Vamos a hablar de diferencias económicas, vamos a hablar de mercados que funcionan a muy diferente ritmo, podemos decir, y que hace que mi proyecto tenga un objetivo u otro dependiendo de cuál sea el mercado en el que se introduce. Tenemos un claro ejemplo en los proyectos de energía, en los que podemos hablar incluso de mercados de un primer tipo, mercados de un segundo tipo, mercados a los que yo, digamos, introduzco mi proyecto como una oportunidad de inversión o como una necesidad de desarrollo en esa economía, dependiendo de cuál sea el grado de avance de la misma. Tendremos también diferencias demográficas, diferencias de población, que evidentemente nos obligan a adaptar cantidades, a adaptar capacidades y que tendremos que tener también en cuenta. Diferencias geográficas, diferencias climáticas, diferencias culturales, lingüísticas, hábitos de consumo. No van a percibir mi proyecto de una misma forma en distintos mercados. Y por no hablar, obviamente, también de diferencias políticas, condicionantes políticos y condicionantes legales en determinadas actividades, en determinados proyectos, como de nuevo ese ejemplo de energía que os pongo, resulta tremendamente clave. El segundo elemento, el segundo parámetro que tendremos que analizar es cuál es el grado de adaptación por el que queremos optar. Es decir, si yo voy a ir con un proyecto, un producto estandarizado que funciona igual en distintos mercados o por el contrario voy a someter a un proceso de adaptación a mi producto
o a mi proyecto y por lo tanto podemos estar hablando de, digamos, características distintas en el mismo. Por lo tanto, es una decisión que tendremos que tomar. Y por último, obviamente, la decisión o el análisis que tenemos que realizar es cuáles son las oportunidades que presenta ese mercado de destino, cuáles son los nichos en los que yo me puedo introducir para poder desarrollar mi actividad. Obviamente todo esto nos lleva a plantearnos por qué es necesario, qué nos aporta la internacionalización y por qué os hablamos en este primer bloque de la asignatura de este importantísimo concepto. En primer lugar, porque nos permite utilizar digamos, una capacidad productiva más amplia. Cuando estamos hablando de que hay un mercado que cada vez tiene una mayor demanda, cada vez me exige más, mi mercado local se me puede quedar corto, mi capacidad en un determinado país se puede quedar corto. Por tanto, el acceso a nuevos mercados me permite ampliar mi capacidad productiva. Todos estamos pensando en China como centro manufacturero del mundo, de empresas occidentales de la mayor parte del mundo que tienen allí sus fábricas. Acceder a un mercado aún más amplio, es decir, más clientes, más potencial de venta, más potencial de ingresos y de beneficios para mi empresa. Mejorar la imagen. Si una empresa ha pasado el filtro de la internacionalización, podemos decir que ha estado sometida a un mayor estrés, a un mayor entorno de riesgo y por tanto es más confiable, proyecta una imagen, digamos, más fiable a nivel internacional. Nos permite también esta internacionalización diversificar riesgos, no estar sometidos a un único mercado, a posibles oscilaciones en el mismo que nos hagan caer en nuestra actividad, sino que estamos, digamos, sometiendo a nuestra actividad a distintos entornos que pueden funcionar a distintos ritmos y eso me permite, digamos, controlar de una mejor manera mi riesgo. Y obviamente también ese proceso de salida al exterior es en continuo un proceso de aprendizaje de tremendo valor. Como vamos a ir desgranando en este primer bloque de la asignatura, son varias etapas las que tenemos que ir cumpliendo cuando del proceso de internacionalización se trata. El primero de ellos es el de seleccionar mercados objetivo. Tenemos que ver dónde queremos ir, a cuántos países, en qué zonas geográficas y cuáles son los mercados que me marco como objetivos, dependiendo de digamos, de lo que ofrece mi producto, de la demanda y la necesidad que haya en ese país de destino. ¿Cuál es la adaptación que voy a realizar de mi precio, de mi producto, proyecto o servicio, del proceso de entrada, distribución de ese proyecto o producto y cómo voy a dar a conocer ese producto o proyecto en el país de destino? Y por último, se trata de abordar la decisión sobre la forma en la que voy a estar presente en ese mercado de destino. Si lo voy a hacer a través, podemos decir, con un grado de implantación mínimo, a través de una exportación indirecta mediante agentes o distribuidores, incluso mediante empresas locales que me representen. Lo voy a hacer mediante un paso intermedio, que es mediante acuerdos de cooperación. Entro en el país, pero de la mano de empresas locales que ya funcionan, que ya conocen ese mercado y que de alguna manera lo que me permiten es aminorar riesgos. Ya no voy a estar tan expuesto a imprevistos en ese mercado de destino, sino que tengo a alguien que me lleva de la mano porque lo conoce. Y por último, el grado máximo de implantación, que es el de la implantación comercial, en el que hago oficina y desarrollo mi actividad en el país directamente desde el mismo. Por tanto, como veis, y como vamos a estudiar en este primer bloque, son varias las etapas, son varios los procesos que nos tenemos que plantear cuando de salir al exterior se trata. Por tanto, y resumiendo, ¿cuáles son los conceptos clave que vamos a manejar en este primer bloque de la asignatura? El que aquí os resumo y sobre los que os pido que trabajéis. El primero de ellos es que, dada la coyuntura actual que manejamos en el comercio internacional, es obvio que el mercado local ya no nos vale. Tenemos que hablar desde el principio al fin de la asignatura de un entorno internacional. No podemos limitarnos a nuestro mercado, digamos, inicial, nuestro mercado local, sino que tenemos que salir hacia el exterior, tenemos que probar nuevos mercados, tenemos que estar sometidos a esas condiciones globalizadas que nos exige el mercado actual. La primera decisión a la que nos vamos a enfrentar en mi proyecto es cómo voy a adaptarme, cómo quiero adaptarme, cómo voy a hacer ese proceso de adaptación. En primer lugar, bueno, pues ¿qué adaptación voy a hacer de mi proyecto o producto? Si lo voy a hacer de una manera más intensiva o lo voy a hacer de una manera uniforme en los mercados en los que trabajo. Y luego ya me meteré en el proceso en sí de entrada en mercados exteriores, con la selección de esos mercados, con esa, como decimos, puesta en marcha de adaptación que he decidido y por último una decisión también sobre la forma de entrada, si voy a actuar con un partner local, con una exportación indirecta, si me voy a implantar en el país para desarrollar ese proyecto, evidentemente son varias decisiones que tenemos que tomar al respecto. Y otro de los conceptos claves sobre los que vais a trabajar es el hecho de que la internacionalización, por el hecho de introducir nuevos entornos, de no depender de un único mercado,
me ayuda a diversificar riesgo, me ayuda a sobrevivir en mi empresa y me ayuda a mejorar el beneficio, el resultado de mi actividad si, como os digo, el estudio de esa internacionalización se ha realizado adecuadamente. Por tanto, os animo a que trabajéis en el estudio de estas primeras unidades didácticas del curso, a que me preguntéis cualquier duda que os pueda surgir y que trabajéis en estos conceptos clave que iremos desarrollando a través de la carpeta de la asignatura, así como también a través de las actividades que tenéis colgadas en el aula virtual. Nada más y muchas gracias. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir en este primer bloque de la asignatura.